días a toda esa gente linda que sigue literal cada sábado. Gracias por acompañarnos como siempre. Nosotros felices, llenos de entusiasmo con este reencuentro como cada semana, con un contenido especial preparado para todos ustedes. Felicitar a todas las mujeres de la República Dominicana a propósito de que este pasado 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer. Desearles que tengan la fortaleza siempre necesaria para que nosotras continuemos construyendo nuestro propio camino y haciendo, como dicen por ahí, camino al andar. Bienvenidos sean todos a Literal. Bienvenido, Otoniel. Gracias, Mariel. También bienvenida, ya que la semana pasada no pudiste acompañarnos por cuestiones de salud, pero me alegra y me hace sentir muy orgulloso y tranquilo que estás aquí con nosotros y nosotras el día de hoy. Y así como mencionabas anteriormente, seguir exhortándole, empoderarse de los espacios, entender que sin ustedes no estaríamos en un país en la que pudiésemos seguir desarrollándonos, no pudiésemos conseguir tener espacios en la que pudiésemos considerar las realidades que viven las mujeres y nuestras niñas para lograr que la República Dominicana y el mundo en general pueda ser más equitativo y todos y todas podamos vivir en paz y en armonía. No. Gracias, Otoniel. Así mismo es. Las mujeres tenemos un papel muy importante. Así es. Y a propósito de empoderamiento y a propósito de impacto positivo en la sociedad, de inmediato iniciamos con nuestro contenido, con nuestro primer panel del día de hoy. Nuestro primer panel donde hablaremos sobre el impacto que tiene la política de manera directa en los jóvenes dominicanos. Hemos hablado muchas veces sobre el impacto de los jóvenes en la política, pero en esta ocasión vamos a voltear el tema y vamos a hablar del impacto que tiene la política en la juventud dominicana, que al final yo me debería decir que no solamente impacta a la juventud dominicana, sino que nos impacta a todos. La política es algo transversal que, como he dicho en otras ocasiones, está presente en todo y está presente en nuestro día a día. Nosotros tenemos una concepción errada, un concepto errado de política, de que es solamente participar en un partido, aspirar a un cargo electivo, tener un cargo por una designación, donde no es así. La política se hace todos los días, son las políticas públicas, son las relaciones humanas, es la relación del poder con las personas, es la relación de la sociedad civil, es la relación de las organizaciones, es la interrelación de todo. Es el espacio donde se genera la opinión pública, que posteriormente se crean las políticas públicas y muchas otras cosas que nosotros no vemos muy lejos, vemos como política. Bueno, la política aquí es PLD, PRM y Fuerza del Pueblo, perdón a los demás partidos porque son muchos, ¿verdad? Y así nosotros entendemos, cuando no es así. Yo creo que la concepción sobre la política que tenemos viene a raíz de que solamente la miramos desde una perspectiva partidaria o electoral. Y si bien es cierto, desde el colegio nosotros, desde nuestra propia concepción como entes y seres humanos que somos, que vivimos en sociedad, practicamos la política. Inicia desde el colegio porque tú en un momento determinado tuviste que ser presidente de curso, tuviste que ser algún líder de un grupo de baile, tuviste que hacer algún líder o una lideresa de algún grupo de danza, y desde ese momento en la que tú empiezas a mostrar características de liderazgo, en la que tú empiezas a mostrar características de trabajo en equipo, de comunicación efectiva y otras características o adjetivos en la que pudiésemos describir una persona que vive en una sociedad y que es un político o política, ahí empezamos a ver la influencia de la política en nuestras vidas. Incluso en cómo en nuestras casas vemos que que el papá o la mamá ejercen un cierto grado de poder o influencia sobre nuestras vidas, y eso es una forma de ver la política por igual. Entonces, la política al final del día influencia en nuestras vidas o está presente desde ese propio proceso, desde la casa, desde el colegio, desde las universidades, desde incluso en el barrio, cuando tú estás compartiendo con tus amigos que van a jugar. Siempre hay alguien que dirige, siempre hay alguien que guía los procesos, y desde ese momento en la que tú te ves compartiendo ese tipo de escenarios, en la que tú entiendes y apoyas una idea o criticas o cuestionas una idea, sea cual sea, y en el escenario en la que te encuentras, estamos haciendo uso o ejercicio o vemos también manifestada lo que conocemos como política. Y yo creo que es muy importante entenderlo de esa perspectiva, porque entonces en ese propio proceso de desarrollo de la niñez, de la adolescencia, ya luego que llegamos a la adultez, podemos ir viendo cómo las manifestaciones de la propia ciencia política se va desarrollando a raíz de ese proceso. Y escuchándote podemos concluir, ¿verdad?, que participamos y hacemos política sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Hacemos política en el día a día. Incluso yo me atrevo a decir que es tan amplia la participación, o es tan amplia los escenarios donde se puede hacer política, que no tiene que ver ni siquiera con el nivel de formación.
Entendemos que un político es el buen letrado, que hacer política es un buen letrado, que se para en un podio y hace un buen discurso. Sin embargo, cuando estamos en un taxi, en un carro público, en el metro, y hacen un comentario como, aquí se hacen leyes y no se aplican, tú estás haciendo política. Exacto. Estás ejerciendo oposición política o estás siendo veedor de políticas públicas. Entonces, quizás nosotros hacemos política en el día a día de una forma tal que no nos damos cuenta. Y la realidad es que sí tiene un impacto directo de doble vía. Nosotros en la política y la política en nosotros. Porque, sobre todo en estos últimos tiempos, la creación de políticas públicas y la construcción de liderazgos políticos vienen a raíz de lo que se genera en la opinión pública. Que la opinión pública no es más que los juicios que emitimos nosotros en el día a día. Y que estamos haciendo política, en todos los escenarios. Entonces, si nos vamos a cuál es el impacto que tiene la política en la juventud, yo me atrevo a decir que no solamente en la juventud, sino en todo. Influye en nuestra manera de pensar, influye en nuestra forma de actuar, incluso influye en la concepción y la percepción que tenemos sobre ciertas cosas. Porque, por ejemplo, los jóvenes antes nos limitábamos solo a criticar. Y ahora hay jóvenes que son ingenieros civiles, que no tienen que ver nada con la política, haciendo cursos de políticas públicas. Hay jóvenes que son urbanistas, que de pronto antes querían ser diseñadores a nivel privado o hacer diseño de urbanismo a nivel privado y están haciendo cursos de municipalidad. Y eso es porque cada día la política está más abierta, es más participativa, los jóvenes estamos más críticos, nosotros tenemos sed y hambre de participar, no solamente por el poder, sino porque gracias a Dios y gracias a hechos que pasaron en el 2020 y que han pasado antes, bueno, el del 2020 nos hace detenernos y evaluar hechos anteriores, pero del 2020 en adelante, los dominicanos entendimos que tenemos que participar en política, porque si no participamos en política, los políticos van a hacer las cosas que nosotros no queremos en contrario a nosotros, o no van a dar la respuesta a lo que nosotros queremos, y no lo podemos juzgar, porque el político hace lo que entiende que es mejor. Ningún político va a querer ganarse la opinión pública y el ciudadano, el elector en contra. Pero si nosotros no participamos y le decimos, mira, nosotros como comunidad, como organización que representa tal o cual tema, entendemos que las cosas deben ser así, porque la Constitución lo dice, porque la ley lo dice, porque es lo que nos favorece como sociedad. Pero tenemos que decirlo nosotros, ellos no lo pueden adivinar. Entonces la influencia es de doble vía y está en el día a día. Yo creo que es muy importante lo que tú mencionas, voy a rescatar tu punto de que hacemos política el día a día y que también las formas de ver la política o ejercer la política como tal no se limita únicamente, en ese caso particular, al hecho de que tú decidas estudiar alguna carrera per se, que no tiene quizás una interrelación con la ciencia política como tal, pero sí lo puedes hacer, sí puedes tener un tipo de participación en ese tipo de escenarios. Y lo rescato porque pudiésemos destacar la participación de los líderes de las juntas de vecinos, por ejemplo, que son un ente político bastante influyente e importante para todo el proceso de construcción de políticas municipales y de políticas públicas. En la cadena de creación de políticas públicas podríamos decir que son el primer ente organizado que se tiene, porque es el más cercano a la gente. Bueno, uno de los primeros, porque también la forma de ver a la política no se limita únicamente a la Junta de Vecinos, tenemos también que participar las iglesias, participan las escuelas, participan otro tipo de instituciones que son parte de la comunidad y que son esenciales para todo ese constructo de esas políticas públicas para responder a las necesidades de la población. Y ya partiendo de esa premisa, ¿cómo influye la política a la vida del joven, en particular al dominicano o la dominicana? Lo voy a dividir en dos partes, la politiquería y la política. Hablo de politiquería porque por mucho tiempo la politiquería había generado en la juventud dominicana particularmente ese descontento, esa desmotivación de no estar en los espacios de toma de decisiones. Más allá de que fuese participando en un proceso electoral para una regiduría, como a la diputación, como a la alcaldía y demás, si bien es cierto, también estar en otros espacios como las juntas de vecinos u otros espacios de liderazgo en la que puede tener incidencia y así también alzar las voces en cuanto a las necesidades que tienen las poblaciones vulnerables en nuestro país. Y eso se veía muy influenciado. Ahora bien, la política y la forma correcta de hacer la política, en la que en los últimos años, como tú mencionas, Mariel, ha dado una transformación bastante grande, ha motivado a que las juventudes estemos más presentes en todos los espacios.
Y ha motivado porque también tenemos plataformas y nuevas herramientas que nos permiten a nosotros y a nosotras expresar nuestras necesidades, nuestras inquietudes y también visibilizar aquellos retos y desafíos que enfrentamos el día a día y que las respuestas que se deben tener no son las más eficientes. Y yo creo que dividirlos en esos dos escenarios nos ayuda a entender el proceso de cambio, transición que ha tenido directamente la política en la vida de las juventudes dominicanas y dominicanos, porque vemos más mujeres jóvenes participando en los espacios, vemos más niños, adolescentes que se cuestionan el trabajo que se hace desde el sector público, desde el Estado, desde el gobierno, y que también participan en ese proceso de mejora y construcción de lo que se debe hacer. Y eso es lo importante de la política, en la que todos y todas entendemos que tenemos un rol dentro de ese proceso para garantizar que la República Dominicana pudiese ser el espacio ideal, bueno, el espacio que todos y todas merecemos vivir. Correcto, Doniel, y seguir participando nosotros, seguir incluyéndonos, participar en política para que no hagan política que luego critiquemos, y si vamos a ser críticos a las políticas públicas Así que es. se desarrollen, que sean críticas constructivas, con argumentos y que vengan acompañados de propuestas. Soy de las que considero que para tú criticar o señalar lo mal hecho, tú tienes que saber cómo debe ser lo bien hecho en base a esto. Y sabiendo, ¿verdad?, que a propósito de que estamos en un año preelectoral 2023, los jóvenes se continúen incluyendo más, no solamente en política para ocupar espacios de poder, sino en los debates de políticas públicas, en los grupos de la sociedad civil que representan causas, que representan leyes. Hay que participar y hay que incluirse, porque al final es el país en el que vivimos y esas políticas públicas que se impulsen, esas políticas regulatorias que se impulsen no son aplicables a todos. Así es. Entonces, mejor participar en la formación y no criticar cuando ya estén los resultados. Con este comentario vamos a una pausa y luego de la pausa continuamos con más.